Isabella Swan nacería el 13 de septiembre en Ford. Nacería entre la estabilidad de una prometedora pareja joven, aunque esto resultó ser tan solo una ilusión, ya que a los 3 meses sus padres se separarían. Luego de estar en algunos estados, mientras su madre lograba conseguir el título de educación, a la edad de 6 años Bella se mudaría a Phoenix, y es aquí donde pasaría una muy buena parte de su vida. También visitaría Forks, por supuesto, pero al encontrarlo desagradable pronto sería su padre quien fuera a Phoenix. Bella nunca pudo encajar en Phoenix. Bella parece sentirse fuera de lugar con todo su entorno en general. Su madre era una persona desordenada, distraída y relajada. René no era una mala persona, pero no fue una buena madre. Bella fue básicamente quien crió a René, en lugar de ser al revés, lo que hizo que Bella en realidad no tuviera una infancia. Tuvo que madurar demasiado rápido, era ella quien se encargaba de básicamente todas las responsabilidades del hogar, siendo tan solo una niña. Esto la llevó a desarrollar una gran madurez, la cual haría que se sintiera fuera del lugar con sus compañeros, porque claro, ellos habían tenido padres que se encargaron de las cosas que los padres hacen, y crecieron teniendo una infancia normal y un ritmo apropiado. La crianza de Bella es muy importante, porque justamente esto es para mí el gran eje de todo el personaje de Bella. El hecho es que René arruinó la infancia y adolescencia de Bella, obligando a Bella a madurar más rápido para cuidar a su madre. Por lo tanto, Bella creció para convertirse en una persona retraída, callada y responsable. No tenía amigos, los cuales por supuesto le resultaban muy inmaduros, y solo se enfocaba en cuidar a su madre y en conseguir buenas calificaciones. Es aquí donde se formaría algo muy importante y nos ayudará a comprender a Bella Swan, así que atención, ella creció cuidando a otras personas. Bella no estaba acostumbrada a cuidar de sí misma. Bella creció pensando que su misión en la vida era cuidar a su madre y nunca se preocupó realmente por sí misma. Esto formó en ella una tendencia a dejarse de lado por otras personas que la seguiría por toda su vida. Sería ella quien animaría a su madre a tener citas cuando se dio cuenta que René estaba desanimada y triste por no tener citas. Bella no estaba del todo contenta con la idea, pero claro, ¿qué importaba? Lo que importaba era que su madre se sintiera feliz. Lo que ella sintiera no importaba, y nadie le preguntó o se preocupaba siquiera por eso. Y por supuesto, Bella sería quien se ofrecería a irse a un lugar que desagradaba tanto que pasaría toda la noche llorando cuando estuviera en él, solo para que su madre pudiera acompañar a su padrastro en sus viajes como deportista, ya que Bella sabía que René se ponía muy triste cuando él se iba. Bella odiaba a Forks, pero por supuesto, Bella jamás en su vida sería ni una pizca de egoísta. No porque fuera una buena persona, no realmente. Fue porque fue creada de una manera en la cual ella se dejaba de lado para cuidar de otra persona. Y los efectos de la crianza de René se puede ver en cada decisión que tomó este personaje. Lo cierto es que Bella se esforzó tanto en hacer feliz a su madre, en cuidarla, en ayudarla, pero ni una sola vez se le preguntó a Bella si era feliz. Y lo más triste es que ni siquiera a ella le importaba. Todo por una mala crianza. Sería bastante duro para Bella lograrse adaptar a Forks. En su primera noche se dormiría llorando, pensando en el calor y el sol de Phoenix. Obviamente Bella no se daría cuenta que ella era muy atractiva para toda la escuela, ya que la autoestima de Bella estaba por los suelos. Es normal, Bella siempre pondrá a otros delante de ella porque le sobra amor para otras personas y de tanto que da le queda muy poco para ella misma. En su primer día de escuela conocería a los Cullen y quedaría cautivada de Edward Cullen, aunque rápidamente se llevaría una desilusión cuando el chico parecía que quería comerla, mirándola con unos ojos llenos de odio. Algo que afectaría bastante a Bella, pero acabaría olvidando eso mientras las semanas pasaban. Y aunque se prometió reclamarle a Edward por su comportamiento grosero, Bella no hallaría en ella enojo al ver el bonito rostro de Edward Cullen, iniciando una serie de tira y afloja con el chico, algo así. Después de eso, una mañana Bella se levantaría para ir a la escuela. Había nevado y el hielo cubría las aceras. Ella estaba nerviosa por manejar en las calles cubiertas de hielo, pero lo hizo, notando que en realidad su viaje en camioneta no parecía tener problemas para andar sobre la nieve. Curiosa, Bella revisaría las llantas encontrando cadenas antinieve. Fue ahí donde se dio cuenta que su padre se había levantado muy temprano para ponerle las cadenas, asegurándose de que ella no sufriera ninguna clase de accidente. Este acto de sincero aprecio por ella hizo que Bella llorara. Pero ¿por qué fue eso? Lo cierto es que Bella nunca recibió ni una clase de esta clase de afecto. Era esta la primera vez que alguien cuidaba de ella. Eso de inmediato enterneció su corazón. Era algo que siempre tuvo que haber tenido, el cuidado de un padre, pero que se le fue negado. Me esperé hasta aquí para hablar de su relación con Charlie Swan. A pesar de lo que muchos piensan, Bella sí amaba y quería a Charlie, solo que no hallaba cómo expresarlo.
al igual que su padre, no eran personas expresivas, pero demostraban su amor con acciones. Por ejemplo, Bella no le decía a menudo a su madre que la amaba, pero dedicó su vida para cuidarla y nunca le guardó rencor. Recuerden, las acciones valen más que 1000 palabras. Charlie en la vida de Bella es la antítesis de René. René era una mujer expresiva, alegre, que a menudo asfixiaba a Bella. Muchos te amo, muchos te quiero, pero al final cuando importó René solo pudo pensar en ella misma. René es y será una persona muy egoísta. Ella sabía muy bien que Bella odiaba a Forks, pero igual dejó que Bella se fuera a vivir en Forks. Ella tenía la última palabra. Debería de haber sabido que Bella no quería ir a Forks realmente, que solo lo hacía por ella. Después de todo, se dice que René es muy observadora y inteligente a pesar de todo, y aún así aceptó la oferta de Bella. Esto es porque ella, a pesar de que siempre lo negará, siempre verá a Bella como una carga la cual tuvo que cargar por un momento de irresponsabilidad que tuvo con Charles Wang. Al final, ella solo estaba esperando la excusa para irse con su nuevo esposo, la excusa que Bella le dio. Al final, no importa cuánto te amo le digas a una persona, si no cimentas exclamaciones de amor con acciones verdaderas. Charlie es lo contrario. Pocas veces le demostró afecto en forma de abrazos, o incluso le dijo te quiero o te amo, pero actos como el de la cadena fueron actos que René nunca hizo, y que prueban que Bella era la vida de Charlie. Charlie siempre fue un verdadero padre para Bella, mientras René nunca lo fue. Siempre fue más la amiga molesta de Bella que su madre, lastimosamente. Ese mismo día, Bella casi conocería la muerte cuando Tylee Crowley casi la arrolla con su camioneta, y lo hubiera logrado de no ser por Edward, ese chico confuso que le había dado señales contradictorias y que a pesar de todo la trae como una luz a una luciérnaga. A pesar de que Edward quiso hacer pasar todo como si solo fueran los efectos de un golpe en la cabeza, pero eso no funcionaría porque como pronto él descubriría, cuando Bella quiere algo no descansará hasta tenerlo. Es una persona curiosa por naturaleza y no es algo que pase a menudo, pero suele ser determinada cuando decide algo y muy terca. Tanto así que Bella coquetearía con en ese entonces un intrascendente Jacob Black, a pesar de que claramente no era algo que Bella hacía o incluso quisiera hacerlo o supiera hacerlo. Hizo su mejor imitación para lograr conseguir que Jacob le hablara sobre las leyendas Squelette y lo logró. Luego de conocer las leyendas, un nudo empezaría a formarse en su estómago, ya que tal vez los Cullen sí eran más peligrosos de lo que ella estaba pensando anteriormente. Ella había pensado anteriormente que los Cullen podían ser superhéroes muy parecidos a Spider-Man, pero tal vez eran los villanos. Con la información que le proporcionó Jacob, Bella buscaría un libro sobre leyendas Squelette. Aunque inicialmente Bella quería ir sola para comprar este libro, acabaría acompañando a sus amigas a un viaje para comprar vestidos para el baile de graduación. En este viaje, cuando Bella fue sola a comprar el libro, para llegar más rápido en su regreso luego de comprar un libro, ella tomaría un atajo, lo cual sería un gran error, ya que unos chicos los cuales ella ya se había encontrado empezaron a acosarla. Por suerte, Edward estaba cerca para salvarla. Ya en su regreso en el auto de Edward, luego de cenar, Edward y Bella hablarían, donde Bella confesaría que sabía lo que era Edward. Esto sucede así en el libro, para los que están arqueando la ceja, ya que estoy narrando su historia en los libros, y aunque fue una conversación algo tensa, desde entonces y sin secretos, Bella y Edward empezarían a salir, pasando largas horas hablando sobre ellos y conociéndose. Edward no tardaría mucho en presentar a Bella a su familia, y Edward se sorprendería que Bella hiciera incluso bromas acerca del vampirismo de su familia y no se viera afectada, ya que los humanos suelen sentir el peligro de su depredador, el vampiro. Es algo instintivo, mientras que Bella no parecía sentir esto incluso rodeada de vampiros. ¿Qué estaba pasando? Y aunque Edward no sabe el por qué, yo sí creo saberlo. ¿Recuerdan lo que dijimos en un inicio? Bueno, los efectos de la crianza de René es algo usual en Bella. Bella no ha crecido acostumbrada para quererse a sí misma, y aunque es algo que a nosotros nos resulta normal, Bella no. Bella es una chica la cual prioriza tanto a otras personas que se olvida de ella, y es por eso que no siente el peligro, porque en una triste conclusión, Bella no se preocupa por sí misma. No es como los otros humanos, los cuales de manera instintiva intentan salvar su vida, ya que Bella no le da valor a su vida. Por lo tanto, no siente la necesidad de huir, demostrando una falta de autopreservación a sí misma. Un día, Edward llevó a Bella a un juego de béisbol, una tradición de su familia, no esperando algo más que una tarde divertida. Fue todo menos eso. Aparecieron los vampiros que habían estado cazando en el territorio de los Cullen, y bueno, usualmente esto hubiera hecho que estos vampiros recibieran solo una advertencia, pero James, un rastreador psicópata, el cual halló fascinación en que Edward cuidara tanto de un humano, decidió cazar a Bella.
Aquí Bella demostraría su complejo de mártir. El querer ponerse como una víctima no es algo ajeno en Bella, más que todo porque de por sí Bella es la última de todos a su alrededor en preocuparse por ella. Pero cuando Jace intentó poner a su madre en peligro, fue natural para Bella decidir morir por su madre. Bella sabía que iba a morir, ella era una humana contra un vampiro y aún así ella fue sola, era una sentencia de muerte. Y fue sin dudarlo. Esto fue porque para Bella poner a su madre antes que incluso su vida es tan normal como respirar para un humano. Afortunadamente todo terminaría bien. Luego de toda esta experiencia, nacería en Bella el deseo de ser un vampiro para quedarse con Edward para siempre. Pronto hablaremos el porqué de esto. 2 meses después de todo esto, terminaría en un bonito baile todo, en el cual Bella pensaba que Edward la convertiría, aunque al final eso no pasó, pero se deja ver que su relación continuaría. Al inicio de Luna Nueva, lo primero que vemos es un sueño de Bella que nos revela las inseguridades de su corazón, que era envejecer y morir mientras Edward permanecía joven. Pero más allá de eso, la vejez para Bella era un símbolo de fealdad. Bella de por sí era una persona de baja autoestima, ¿sabes? Y salir como un vampiro, el cual es hermoso de forma sobrenatural, no ayudaba. Solo avivaba más este defecto de su personalidad. No solo se sentía menos hacia Edward, también odiaba el hecho de que Edward algún día la tendría que ver en ese estado. Por eso Bella ansiaba tanto la inmortalidad. Muchos creen que lo hacía porque ella quería ser inmortal y quería todos los beneficios de ser un vampiro, y no, yo no lo creo así. Porque para mí Bella lo quería tanto por Edward, para ser igual a Edward. Recordemos que la vida de Bella en ese entonces giraba en torno de Edward. Bueno, en ese entonces, básicamente todo el libro. Y sobre todo eso también era para que Edward no la dejara. Porque sí, Bella temía que Edward se diera cuenta que ella era una simple humana y la dejara. Si ella se convertía en vampiro, eso no pasaría porque sería tan hermosa como él. Y el hecho de que estaba cumpliendo años era tan solo un recordatorio de esto. Por eso es que no quería celebrarlo. Pero poco importó porque Alice aún así haría la fiesta. Lo cual, como es costumbre, Bella no dijo nada ante esta falta de respeto y en lugar de eso se tragó su amargura y decidió actuar feliz para complacer a Alice. También podemos notar que Bella no quiere recibir regalos y se siente incómoda. Bella no está acostumbrada a recibir y sobre todo no le gusta que gasten en ella, porque ella siente que no se lo merece, ya que esto representa el afecto que tienen por ella, la cual la pone incómoda porque Bella no está acostumbrada a que se preocupen por ella y siente de que no se merece todo ese afecto. Luego de que Jasper perdiera el control, Edward llamaría a Bella tras de su casa, donde terminaría con ella usando exactamente todas las inseguridades que Bella tenía en su contra. Por eso le creyó tan rápido, porque antes de que Edward le dijera, ella creía que no era lo suficiente para él y esta era tan solo su confirmación, así que era como si la pesadilla de Bella se hubiera hecho realidad. Bella se perdería intentando encontrar a Edward y si no fuera por Sam, hubiera muerto ahí, en el frío suelo. Bella entraría en una depresión, pero no cualquier depresión. Al estar conectada con Edward, Bella sentía lo mismo que Edward, por lo tanto estaba sintiendo una depresión de un vampiro que tiene emociones aumentadas, ¿sabes? Sí, no fue una buena etapa para Bella. Por un tiempo, Bella no fue funcional y solo pasaba sus días en su cama. Fue hasta que su padre amenazó con mandarla de vuelta hacia Phoenix que Bella reaccionó, ya que, claro, si Bella se iba de Forks, entonces su última esperanza de que Edward regresara desaparecería. Sería aquí donde Bella entraría en piloto automático, se concentraría en salir con sus amigos, trabajar y estudiar. Pero todos al verla solo miraban ojos vacíos. Bella era tan solo un cascarón de lo que fue. Los compañeros son inútiles el uno sin el otro. El gran amor que un vampiro siente lo hace ser dependiente de su pareja. Incluso como humana, Bella ya había estado sintiendo este vínculo. En realidad, Bella solo estaba fingiendo vivir, mientras por dentro estaba muerta. Es irónico que Edward hablara tanto sobre que los vampiros no tenían alma, cuando aquí parece que fue él quien le robó el alma a Bella, de hecho. Pero este cascarón se llenaría con Jacob, un chico risueño, agradable y francamente una buena persona, a la cual Bella contactaría para arreglar unas motos, luego de que descubriera de que al estar en peligro podía alucinar con Edward. Sí, Bella estaba en un momento muy bajo de su vida. La obsesión que ella tenía hacia Edward era tal que poco le importaba ponerse en peligro, ya que escuchar la voz aterciopelada de Edward le devolvía un poco el calor que había perdido.
Y justamente fue Jacob quien fue como una llama ardiente que alejaría el frío que dejó Edward. Trabajó con Jacob para arreglar las motos, la hizo divertirse, reír, olvidarse de Edward y los vampiros. Solo eran ella y Jacob. Esto abriría la puerta después hacia una dependencia emocional que llevaría a uno de los tríos amorosos más infames del cine. Pero eso lo hablaremos después. Bella y Jacob seguirían trabajando juntos. Bueno, más bien Bella pasándole herramientas a Jacob, pero funcionaba bien para ambos. Esto fue hasta que Jacob dejó de hablarle a Bella y Bella volvió a sentir lo mismo. Otra vez la habían abandonado y era justo del tipo que menos se lo había esperado, cosa que le dolía mucho. Claro, porque de Edward Bella siempre se lo esperó, él era tan hermoso, obviamente, de que la iba a dejar, pero no de Jacob, causándole un gran dolor. Aún así, no se rendiría en intentar buscarlo, llamando a su casa y buscándolo. Bella pensaba que alguien lo estaba amenazando, ya que anteriormente Jacob le había hablado sobre Sam y su grupo, y cómo parecían estar interesados en él. Al final resultó que no eran criminales, sino hombres lobo, como ellos se llamaban a sí mismos. Jacob se encargó de que Bella se enterara al darle pistas para que lo descubriera, lo cual por supuesto ella hizo. Lo curioso es que Bella parecía asustada de que los lobos fueran los que andaban acabando con hombres, mientras que no parece asustada con los vampiros. Sí, una gran hipocresía de parte de Bella, pero claro, Bella no estaba enamorada de Jacob, así que no lo intentó justificar. Bella no está exenta de defectos, como podrás ver, y en general puede llegar a ser una chica muy mezquina o hipócrita, lo cual a mi parecer le da más humanidad al personaje. Bella se enteraría de que Victoria no se había olvidado para nada de ella y que había estado tratando de matarla. Bella ayudaría a los metamorfos dando información sobre los vampiros y por supuesto Bella volvería a ponerse en peligro saltando de un acantilado, y aunque no es algo que se dice, es obvio que Bella no esperaba salir del acantilado. Una humana como ella no iba a sobrevivir a tan alta altura. Lo más probable es que se ahogara, pero lo hizo solo para escuchar a Edward. Ahí es donde nos damos cuenta el verdadero daño que Edward le hace a Bella en este momento. Bella iba a morir, se iba a ir poniendo en peligro tras peligro cada vez mayor y al final iba a acabar muriendo como se ve en esta escena. Si no fuera por Jacob, adiós Bella. Lo que quiero decir es que esta es una muestra de lo obsesivo que era el amor de Bella y Edward, el cual no era algo humano. Desde el momento en que se miraron estaban condenados a estar juntos. Sí o sí, si uno faltaba, el otro se perdía a sí mismo. Cosas como las cosas que están pasando pasarían. Alice, en una de las escenas que más me molesta de todo Twilight, entraría en escena, ya que había visto una visión de que Bella se lanzaba del acantilado y llegaría por supuesto alterada, reclamándole a Bella de ¿por qué había hecho eso? ¿Acaso no pensaba en Edward? Esas fueron sus palabras, pero nadie le preguntó a Bella ¿cómo estás, Bella? Es impresionante el descaro de los Cullen. Lo diré una y mil veces. Es impresionante su descaro. Es horrible como Alice llegó pensando solo en su hermano, pero nadie pensó en todo lo que había estado sufriendo Bella por su culpa. Y Bella lo tomó todo contenta y abrazando a Alice, la cual escuchó todo de Charlie y aún así no pareció importarle. Al final, bueno, fueron a salvar a Edward y lo más relevante de todo esto fue que Bella ahora sí tiene que convertirse en vampiro, ya que los Volturi se enteraron de su existencia y no solo eso, también parece tener un don muy fuerte, tan fuerte como para bloquear a Jane. Miren, a mí este segundo libro me enoja mucho. El trato hacia Bella y en general todo el libro me molesta mucho, pero nunca me he enojado con Bella. Muchos pueden decir, no, Bella es una pasiva, que deja que la pisoteen aceptando todo, Bella, di algo. Pero es que literalmente Bella ha sido criada para actuar así. Toda su infancia, toda su adolescencia ha tenido la creencia que ella nació para servir. Cuando Bella escuchó que Edward también estaba sufriendo, apartó todo lo que estaba sintiendo para apedarse de Edward, lo que ella sintió no importaba. No me sorprendería que hasta Bella se sintiera culpable o algo así. Simplemente su naturaleza. Lastimosamente, Bella toda su vida se le ha hecho mucho daño. Además, luego de sentir todo ese dolor, toda esa desesperación, todo este vacío dentro de ella, es obvio que aceptaría de vuelta fácilmente a Edward, el cual para clavar el último clavo en el ataúd se disculpó reclamándole. No culpo a Bella por querer ser feliz y ya no sentir literal un vacío en el pecho, pero sí culpo a todos los demás. Pero hablaremos de eso en sus respectivos análisis historias. Algo que aprenderán de Bella es que a pesar de que Bella suele ser muy suave cuando decide algo, es firme en eso. Y lo más importante, suele ser bastante terca.
algo que muestra cuando reúne a todos los Cullen, sin importarle que Edward, demostrando una vez más que es el primer vampiro tonto, queriendo encontrar una forma para que siguiera siendo humana sin importar ponerle en peligro a su familia. Pero bueno, afortunadamente Bella reunió a todos los Cullen para lograr una votación y por fin convertirse en vampira. Bella puede llegar a molestar por ser muy pasiva, pero momentos importantes, momentos donde realmente importan, los momentos importantes, suele ser firme y decidida con lo que quiere, no importa quién lastimará o a quién pisoteará para lograrlo. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, depende de cada quien. El libro termina con esto, y rápidamente seguimos con el tercer libro, el cual marca un antes y un después en la maduración de Bella como personaje, ya que esta es la etapa donde ella tiene que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Aunque Bella al principio se muestra bastante desdeñosa ante lo que pasará con las personas que ella quiere cuando se transforme, esto se muestra cuando Edward le trae distintos panfletos acerca de universidades, cosa que Bella ve como tonto porque después de todo ya pronto será vampiro. Con el tiempo Bella entenderá que no puede actuar tan egoísta, pero para eso le falta mucho. Obviamente Bella está castigada luego de ir a salvar a Edward sin siquiera avisarle a su padre, y luego de eso Charlie le da un buen consejo a Bella si su relación no fuera algo sobrenatural. Para quitarle el castigo, la condición es que su vida no se base solo en Edward, que no gire todo en torno a él, que tenga otros amigos, especialmente Jacob, al cual el tipo claramente apoya más que Edward, pero hey, nadie lo culpa, nadie lo culpa por eso, nadie lo culpa. Bella acepta, y eso lleva a toda una serie de problemas con Edward, el cual mostrando su lado más inhumanamente protector, como el animal que es en su mayor parte, hace distintas cosas para que Bella no vea a los lobos. Al final, luego de que Bella se escapara a los Houdini, Edward aceptaría que estaba siendo demasiado protector, pero solo un poco. En las noticias a menudo se informaría sobre las desapariciones de Seattle, pero Bella no se enteraría que esto era culpa de las acciones de Victoria hasta que luego de visitar a su madre, Jacob le hablaría acerca de Victoria, enterándose por fin Bella de que hay todo un aquelarre detrás de ella, todo un aquelarre de neófitos, y bueno, enterándose también de todo lo que estaba haciendo Victoria con tal de llegar hacia ella. Mientras Bella estuvo con su madre, hay un pensamiento que a mi parecer cimienta más mi visión acerca de este personaje. Cuando Bella ve como su madre había tenido un pequeño accidente, ella piensa, yo la hubiera cuidado mejor, refiriéndose a cómo Phil puede ser descuidado en su misión de cuidar a su madre, la cual parece ser muy inmadura. A pesar de todo lo que ha vivido, Bella sigue viendo como una misión hacer todo lo que su madre tendría que hacer, como si su mamá fuera una niña en lugar de la mujer adulta que era. Ese pensamiento es una pista para lo que ya sabemos sobre la mentalidad de este personaje. Gracias a Jasper se descubre que puede ser un ejército de neófitos, y mientras todo esto sucede, Bella llega a la conclusión de que como última experiencia humana, ella quiere experimentar lo que es el sexo. No como vampira, quiere que esta sea su última experiencia como humana, entregarse a Edward aun cuando es humana, y experimentarlo de forma humana. Y aunque Edward se niega, al final acepta solo si Bella se casa con él. Claro que Bella rehace la idea, porque para ella el matrimonio le importa poco, no tiene importancia para el matrimonio, para Bella es solo un papel. Esto es por su experiencia de vida con sus padres, los cuales se separaron, luego de un matrimonio joven. Por lo tanto, Bella creció con la creencia de que el matrimonio era algo inútil. Aún así, como todos sabemos, una vez que Bella quiere algo, nada ni nadie la parará hasta conseguirlo. Por lo tanto, acepta casarse solamente para acostarse con Edward. Luego de que Bella se entera que el ejército de neófito estaba a cargo de Victoria y por lo tanto venían hacia ella y por ella, Bella se gradúa y ya a vísperas de la batalla, cuando está protegido tanto por Edward como por Jacob, Jacob escucha como ella y Edward estaban hablando acerca de su matrimonio, lo que enoja a Jacob, el cual se ha enojado, y cuando Bella va por él, él le dice que caerá en la batalla a propósito. Bella entonces le dice que la bese para que así tenga la impresión de que ella lo ama. Eso es tan Bella que da asco, haciendo que la besen sin importarle sus sentimientos solo para que alguien esté bien. Es tan Bella que no es algo que me sorprendió, pero la sorpresa es que en este beso ella se da cuenta que de hecho ama a Jacob. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Recuerdan cuando dije que después hablaríamos sobre por qué este trío no está tan mal construido como la gente cree?
Bueno, el propio Edward lo dice, es normal que Bella sea enamorado de forma humana por Jacob, luego de que él fuera el pilar que Bella usó para sostenerse cuando Edward se fue. No es algo anormal que Bella haya creado algunos sentimientos por Jacob, y este es el verdadero castigo de Edward, que él tuvo la culpa de que todo esto pasará porque él se fue. Claro que Bella fue infiel, ojo con eso, ella fue infiel y eso no le quita la culpa de absolutamente nada. Pero que Edward lo reconozca está bien para mí. De todos modos, luego de toda una conversación con Edward y una batalla con Riley y Victoria donde Bella usa su sangre como distracción y Victoria por fin muere, Jacob queda muy lastimado en la batalla y luego de que los Volturi se fueran, Bella corta todas las esperanzas de Jacob, porque no importan los sentimientos que Bella formó por Jacob, eso no se compara con los sentimientos sobrenaturales que ella puede tener por Edward. Terminando todo con Alice obteniendo el permiso de Bella para organizar su boda con solo algunas limitantes. El siguiente libro empezaría con los preparativos para la boda de Bella, la cual está a punto de llevarse a cabo. Bella reflexiona acerca de Jacob y se siente bastante culpable, pensando que tal vez ella fue la culpable de su vida. Aún así, la boda se llevaría a cabo, donde Bella conocería a las de Nally y también estaría Jacob. Aunque discutirían porque Bella quería acostarse con Edward, al final nadie importó, porque Edward y Bella sí tuvieron su luna de miel. Edward estaría horrorizado por haberle hecho daño a Bella, pero Bella seduciría a Edward para volver a hacerlo. Como sabemos, Bella es manipuladora y muy decidida, así que Edward cayó muy fácilmente. Bella se daría cuenta que estaba embarazada. Edward de inmediato la llevaría de regreso, pero Bella ya amaba al niño que crecía dentro de ella. Y demostrando su astucia, Bella usaría a Rosalie, sí, a Rosalie. Literalmente estaba usando el deseo de Rosalie por un hijo para protegerla de todos los que estaban a favor de que Bella no tuviera su hijo. Como les dije, Bella no es un personaje que tenga una sola faceta, no. Bella ha demostrado demasiadas cosas y entre ellas está la astucia que muestra acá, además de la determinación que hemos ido viendo. Bella puede ser todo lo pasiva que quieras por los traumas de una mala madre, pero cuando decide algo, nada puede hacerla cambiar de opinión, nada. Y aunque muchas veces Bella ha sido un poco egoísta, creo que de todas las personas Bella puede ser un poco egoísta. Y aquí está demostrando un gran amor por su hijo. Aquí no es por querer hacerse la víctima, aquí es porque en realidad ama a su hijo, que no hay más puro, no hay algo más puro que el amor de una madre por su hijo. Se armarían muchos problemas. Sam quería atacar a los Cullen. Jacob se independizó y no su problema a nadie. Pero al final lo importante fue que Jacob acabó imprimiéndose en la hija de Bella, parando así toda la batalla. Y Bella muere, pero Edward le inyecta el veneno y logra transformarse en vampiro. Y luego viene aquí un acto más que refuerza lo que yo pienso de este personaje. Teniendo el peor dolor posible, siendo básicamente como quemarse viva, Bella no gritó para no herir los sentimientos de Edward. Imaginen eso. Es impresionante cómo Bella es capaz de dejarse de lado para complacer a otras personas. Es que es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y lo ha sido así desde el primer libro y lo sigue haciendo acá. Todo por su madre, ni siquiera sintiendo el peor dolor posible. Se puso a ella primera y pensó en otras personas que ni siquiera sintiendo el peor dolor posible. Es que es impresionante, ¿eh? Es impresionante, absolutamente fascinante. Me despertaría y bueno, se la pasaría muy bien siendo vampira. Era como un pez en el agua. Luego tendría un momento muy tenso con Jacob, ya que bueno, al ser un vampiro y una madre vampiro sentía mucha posesividad por Renesmee. Por suerte no pasó a más que unos cuantos golpes. Jacob, intentando que los Cullen no se fueran, le informaría a Charlie acerca de los metamorfos y también que algo le había pasado a Bella. Esto permitió de que Bella pudiera mantener contacto con Charlie sin contarle todo. Bella demostrando un excelente autocontrol y nadie sabe por qué, y también diciéndonos algo importante, que ella nunca se había sentido tan viva. Recordemos que gracias a que René le dio una crianza horrible a Bella, Bella nunca se sintió a gusto con sus compañeros, porque claro, en madurez siempre estuvo por encima, y cuando se convirtió en vampiro, con su autocontrol, con su belleza y elegancia, sintió que por fin había encajado en un lugar. Lastimosamente, tuvo que dejar de ser un humano para hacerlo. Un día, mientras ella junto a Jacob y Renesmee estaban cazando, Irina, quien iba a visitar a los Cullen para disculparse, vería a Renesmee y la confundiría con un niño inmortal, y esto haría que los Volturi vinieran por los Cullen. Los Cullen buscarían a testigos, mientras que la partida abrupta de Jasper y Alice causaría mucho desconcierto. Aún así, Bella iría descubriendo poco a poco pistas de Alice, quien había dejado pasaportes para Jacob y Renesmee. Bella tenía la horrible sensación que puede que ella y Edward no sobrevivieran para ver crecer a su hija. Pero aún así, era 1000 veces más preferible que Renesmee sobreviviera si lo peor pasaba.
Bella descubriría que era un escudo y lo entrenaría. Hizo falta una motivación especial de Kate, pero la neófita lo lograría. Cuando los Volturi llegaron, se les logró convencer de que Renesmee no era un niño mortal, pero aún así Aro buscaba excusa tras excusa para robar los dones de los Cullen. Afortunadamente, Alice llegaría con Nahuel y con eso y una visión que se le mostró a Aro, los Volturi se retirarían. Irina acabaría muriendo, pero los Cullen se salvarían. Además, Bella tendría la confirmación de que efectivamente, para gran alivio, Renesmee era inmortal. Dicho esto, todo terminaría con Edward y Bella juntos en el prado, Bella bajando el escudo y mostrándole su mente por primera vez a Edward, empezando su para siempre felices. Y así terminaría la historia de Bella Swan. Había huido de hacer este video porque sabía que duraría demasiado, pero hey, llegamos a los 5000 suscriptores, así que un regalito no estaba de más y por supuesto se los agradezco mucho. Muchos tienen la percepción de que Bella es un personaje soso, simple y simplemente una chica pasiva ya, pero para mí no. Bella tiene muchos matices, muchas facetas y muchas características que la hacen ser un gran personaje en un conjunto. Y además con un trasfondo bastante oscuro, siendo su madre quien influyó de mala manera en que sea así. Sin duda alguna, siendo René el gran villano de la vida de Bella. Aún así, al final tuvo un final feliz por el cual yo me alegro mucho de verdad. Con eso dicho, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.